Solía creer que mientras me mantuviera en silencio, seguiría siendo parte de todo. El correo llegó de parte de Claire Lawson, una abogada de sucesiones con la que trabajé alguna vez cuando todavía creía en preservar el patrimonio familiar. Su mensaje era breve. Tal vez quieras revisar los archivos actualizados sobre la propiedad de Arlington. Sin contexto, sin saludo. Ya no añadía una carita sonriente como solía hacerlo antes. Abrí el documento desde la laptop del trabajo, cuyo ventilador sonaba constante como siempre que abría algo más pesado que una hoja de cálculo. Línea por línea, todo se veía igual. Dirección del terreno, valor estimado, referencia del título. Luego, beneficiaria, Genevieve Thorne. No había asteriscos ni notas al pie. Mi nombre no aparecía por ningún lado, ni siquiera como una nota secundaria. Esperé antes de moverme. Mi mano quedó sobre el teclado con 2 dedos suspendidos sobre el panel táctil como si en cualquier momento pudiera aparecer la palabra correcta que explicara la omisión. Algún error técnico, un fallo administrativo, un marcador de posición, pero la pantalla seguía quieta. No era un error, no hubo llamada, ni buzón de voz, ni siquiera un mensaje. Supongo que el silencio fue su forma de explicarse. Revisé el calendario familiar, el mismo que usamos durante décadas desde que mi madre insistía en que coordináramos la imagen en las festividades. Había una entrada nueva a revisión del consejo jueves a las 6 p.m. Garrison Trust and Holdings. Todos los hermanos estaban marcados. Todos los primos. En sus dispositivos el recuadro aparecía en verde. En el mío seguía en blanco. El calendario no falló. El silencio no fue olvido. Fue elección. Marqué el número fijo de la casa. No el celular de mi padre, él nunca contestaba eso, sino la línea del estudio. Esa que todavía sonaba a caoba y reglas. Una pausa. Un clic. Luego su voz. Pamela. Solo eso. Sin calidez. Sin preguntas. Sin introducción. Dejé que el silencio se alargara. Esto ya no te concierne, continuó regresando al inglés. Tomaste tus decisiones. No compliquemos más las cosas. Solo pregunté una vez. Eso bastó para que me consideraran un estorbo. La llamada terminó antes de que la pantalla se atenuara. Nadie alzó la voz. Habría sido más fácil si lo hubieran hecho. Hay una grieta en el costado del cajón de mi escritorio donde el tirador se aflojó el invierno pasado. Pasé el pulgar sobre ella unos segundos para anclarme. Encima una foto impresa en un marco acrílico barato, el último despliegue de mi unidad en Camp Leatherneck. No la había limpiado en semanas. Una de las esquinas empezaba a encresparse por el sol. Genevieve nunca sirvió. Nunca fue tema de discusión. Tenía 27 cuando ayudé a coordinar un rescate aéreo de emergencia para 3 Marines de reconocimiento heridos. La misión no se reportó. No hubo medallas. Pero un hombre llamado Herrera vivió para cargar a su hija 3 meses después. Aún conservo la carta que me envió guardada en una caja ignífuga. Mi madre solo dijo, deberías hacerte más visible si quieres que reconozcan tu carrera. Como si la falta de aplausos significara falta de valor. Volví a abrir el documento de la propiedad. La misma pantalla blanca, la misma ausencia. Genevieve no solo aparecía como heredera, figuraba como fideicomisaria única. Habían añadido una nueva cláusula. En caso de incapacidad o remoción, el nombramiento pasará al siguiente miembro de la línea sanguínea con afiliación estratégica calificada. Una frase legal disfrazada para evitar decir mi nombre. Cuando éramos adolescentes, Genevieve solía quitarme el tiempo de práctica en el piano. Necesito la acústica para preparar mis debates, decía. Yo asentía, cerraba la tapa y la observaba colocarse en la banca como si montara una escena. Nunca tocaba una nota. Pero la habitación seguía siendo suya. Aún conservo una nota doblada dentro de mi vieja blusa del uniforme. Está doblada en 4 y huele levemente a sudor y a cedro. Un cabo la escribió durante nuestra última asignación en zona avanzada. Tú no ocupas espacio, lo construyes. La conservé más tiempo que la propia blusa. La primera y única vez que lo mencioné en una cena, mi padre inclinó ligeramente su copa de vino y comentó: las unidades de apoyo rara vez reciben reconocimientos formales. Lo mejor es no esperarlos.
Luego, se volvió hacia Genevieve para preguntarle por su tesis sobre modelos de contrainsurgencia. No lo mencioné otra vez. La pantalla se apagó. La dejé así. El ventilador de la laptop giró un momento más y luego se detuvo. Un ping de notificación apareció: grupo familiar, no olviden el jueves ropa formal. Fotógrafo confirmado. Documentos del consejo firmados después de la cena. El mensaje lo había enviado la tía Melinda. 5 respuestas de bajo pulgar, arriba emoji de corazón. Tan orgullosos de que nada que responder. Nada que se esperara de mí. Fui a la cocina a rellenar mi taza. La mancha de café en la encimera no se había borrado aunque la restregué. Parecía una huella dactilar de una mano que se apoyó demasiado tiempo con demasiada fuerza y luego desapareció. Mi mano dudó sobre la cerámica. Mi padre solía decir: si quieres algo permanente, evita la suavidad. Yo creía que hablaba de piedra. No entendí que hablaba de las personas. La última vez que visité la casa en Arlington, Genevieve, me dio un recorrido como si yo fuera una clienta. Estamos renovando el estudio. Vamos a digitalizar los archivos. Papá quiere un estilo más moderno. Señaló una placa de bronce con ambos nombres grabados. Así se ve más equilibrado, añadió, sin mirarme del todo. Ese día me fui temprano. Les dije que tenía un tren tardío. No era cierto. Tampoco me despedí. Nadie preguntó por qué. El cursor parpadeaba sobre mi respuesta no enviada al mensaje de Claire. Lo miré. Borré el borrador. Cerré la pestaña. Mi nombre no estaba en el documento. Ni como heredera, ni como testigo, ni como nada. No necesitaba confirmar lo que ya había sido decidido. Apagué la laptop. El ventilador dio un suspiro final. La habitación quedó en silencio. Nadie gritó. Nadie azotó una puerta. No era así como sucedían las cosas. Cuando ya no eres útil para una estructura, no se derrumba sobre ti. Simplemente sigue construyéndose sin ti. Y ahí supe esto no fue un error. Fue arquitectura. Intencional, silenciosa, permanente. Antes solía doblar las mangas con cuidado para que la cicatriz no se viera debajo del puño. Después de dejar el cuerpo de Marines, regresé a casa con una carpeta de recomendaciones, 2 condecoraciones y una memoria USB con todo lo que diseñé para la sosa unidad logística. La llevé a la primera cena del consejo a la que me invitaron, la reunión trimestral de Garrison Holdings, con todos los accionistas sentados alrededor de esa mesa larga y pesada, con carpetas de cuero a juego y vasos de agua intactos. Había impreso notas por si acaso. Incluso llevé el saco azul marino que mi madre una vez elogió por no llamar la atención sobre los hombros. Nadie preguntó qué traía en la bolsa. Genevieve presentó una diapositiva sobre redes de defensa. Mi padre tocó 2 veces la mesa con los nudillos cuando terminó. Preciso, comentó. Así se presenta. Me quedé después de la reunión. Le ofrecí la memoria USB. La tomó con 2 dedos, la observó. Pamela, esto no es para dejar currículums. La dejó sobre la credenza del pasillo. La siguiente vez que pasé por ahí ya no estaba. Me dije a mí misma que era cuestión de tiempo, que estaban ocupados, que la carpeta no encajaba con la agenda. Pero nunca volví a ver esa memoria. Ese invierno le envié a Genevieve un regalo de cumpleaños, una pluma, fuente de una tienda de antigüedades cerca de la bahía grabada con sus iniciales. La envolví en papel fino e incluí una tarjeta en letra de molde. Incluso revisé la ortografía en la caligrafía para asegurarme de que estuviera perfecta. 2 semanas después la vi sujetada a su blusa durante un panel sobre estrategias de disuasión internacional. La pluma brillaba bajo las luces fluorescentes. La tarjeta nunca se mencionó. La observé responder preguntas sobre doctrina cibernética con respuestas precisas y rápidas, la pluma tocando suavemente sus notas. Cuando cruzamos miradas después del evento, me ofreció un gesto con la cabeza. Sin pausa. Sin gracias. En las cenas aprendí a doblar la servilleta por la mitad, dejar el tenedor antes que los demás y mantenerme 2 tiempos detrás del ritmo de la mesa. Eso facilitaba las cosas. A mi padre le gustaba el ritmo, lo llamaba formación verbal. Uno habla, los demás siguen. Cuando Genevieve y el tío Russell debatían sobre la paridad de drones en Asia Oriental, yo no interrumpía. Revolvía la sopa y mantenía la espalda recta. En una de esas cenas, alguien preguntó
¿Dónde había estado destinada por última vez? Respondí en voz baja a Helmand. El sonido de los cubiertos no se detuvo. Mi madre alargó la mano por la sal y corrigió el doblez del mantel a su lado. El equipo de Genevieve acaba de cerrar ese financiamiento de DARPA, comentó. Les costó bastante trabajo llegar hasta ahí. Ajusté el cuello de mi blusa. El borde de la cicatriz rozó con la costura. Nadie lo notó. En el aniversario número 30 de mis padres, la lista de invitados incluía inversionistas colegas, miembros del consejo y a todos los primos mayores de 16. Yo no recibí la invitación. Genevieve mencionó el evento de pasada 2 días antes de que ocurriera. No creo que te hubieras sentido a gusto, dijo. ¿No estás en el hilo de correos? No lo estaba. De todos modos, mandé flores. Orquídeas blancas. Un gesto neutral. La florista confirmó la entrega. Después las vi en una foto familiar al fondo sobre la mesa del buffet, sin tarjeta. El silencio se volvió costumbre. Nunca era ruidoso, nunca hostil, solo medido. Una noche escuché a mi papá hablando por teléfono en su estudio. Ella nunca ha sido problemática, dijo. Solo fuera de lugar. No es conflictiva. Pero tampoco es esencial. No había cerrado bien la puerta. Me quedé parada en la escalera hasta que bajó la voz y terminó la llamada. Seguía asistiendo a las juntas. Tomaba notas que nadie pedía. Cuando repartían hojas de cálculo con los dividendos proyectados, revisaba las fórmulas en los márgenes y buscaba consolidaciones faltantes. Enviaba las versiones corregidas a la tía Melinda, que se encargaba de la supervisión. Nunca me contestó. Después de 3 trimestres dejé de imprimir las hojas. A veces notaba un gesto fugaz en sus caras, como si esperaran algo que no estaba. Tal vez un poco más de firmeza en mi voz, tal vez menos. Nunca era claro. Una vez escuché a mi prima decirle a su esposo, parece que no encaja en la sala, y no es solo la ropa, es como si aún esperara instrucciones. Ese día llevaba zapatos sencillos de piel bien lustrados pero suaves en la punta. Una vez me ofrecí a sentarme con mi papá y ayudarlo a consolidar el plan de transición del área inmobiliaria del fideicomiso. Revisó por encima mi propuesta. Esto parece un memo de logística. Lo que estamos manejando es legado, no inventario. Me devolvió el papel. Una esquina se dobló donde lo apretó con el pulgar. Me lo llevé a casa. Lo doblé una vez y lo puse debajo del portavasos en mi escritorio. Cuando el consejo publicó su informe anual, mi nombre no apareció en la sección de colaboradores asesores. No pregunté al respecto. No había espacio para lo que no se menciona. Incluso en cumpleaños me adapté a la ausencia. Un año durante el brunch, mi madre me dio un sobre cerrado. Adentro había una tarjeta con una frase impresa y sin firma. En la parte de atrás había escrito «Recuerda quién eres» y, más importante, quién no eres. La había doblado con cuidado en 3 partes. Una vez Genevieve me dijo que era demasiado orientada al contexto. Siempre explicas todo como si necesitaras justificarlo. Solo di el punto. Lo dijo después de que compartí un resumen de un proyecto de mentoría para veteranos en el que participé. Desde entonces acorté mis reportes. En las fotos antiguas siempre aparezco ligeramente ladeada como si no hubiera decidido hacia dónde mirar, o al menos así lo describía mi madre. Siempre pareces en pausa, como si esperaras una señal. No respondí. La foto hasta la que se refería está en un cajón de mi departamento boca abajo. Durante un tiempo creí que si me mantenía quieta, servicial, neutral, me dejarían quedarme. Que pertenecer era cuestión de calibración. Asistí a las reuniones trimestrales sin hablar fuera de turno. Firmé la carta familiar anual que redactó el equipo de relaciones públicas. Planché mis camisas antes de cada cena, elegí colores neutros, llegaba 5 minutos antes. Aprendí sus ritmos, sus silencios, sus tipografías favoritas. Encajaba en todo, menos en el centro. Mi gafete antiguo de conferencias tiene una pequeña raspadura en la orilla donde el clip se dobló un día de lluvia. Aún lo guardo en el cajón de arriba. No porque me dé acceso, sino porque ya no lo da, y de algún modo eso es lo más claro que conservo. Antes pensaba que si no hacía ruido no me sacarían, pero aprendí que el silencio no siempre significa que eres bienvenida. A veces es la condición para permanecer invisible.
Aprendí desde temprano a dejar de esperar que mi nombre apareciera donde debió estar. Hay una carpeta vieja al fondo de mi archivero. El lomo está deshilachado, las esquinas suaves de tanto sacarla. La llevé conmigo en Helmand, en aduanas, en la clínica de veteranos en Bethesda. Adentro hay unos certificados rasgados, una carta de recomendación deslavada y una foto mía agachada detrás de una caja de suministros, aún con los guantes puestos. No se ve bien mi rostro. En el parche del uniforme se lee Garrison. La foto no está firmada. Cuando tenía 16 años gané la competencia estatal de tiro. Mi papá fue a la ceremonia, pero se quedó en la última fila. Al salir me puso brevemente la mano en el hombro mientras caminábamos al coche. Sostuviste la postura más tiempo de lo esperado. Buena disciplina, dijo. Esa misma noche mandó un artículo al grupo familiar Genevieve. En el escenario, a mitad de su discurso, sosteniendo su artículo impreso del periódico escolar. La elogiaban por su visión más allá de su edad. El mensaje decía: «Esto sí es presencia». Nadie mencionó el trofeo que dejé sobre la barra de la cocina. Ahí se quedó 4 días hasta que desapareció. Después lo encontré en el sótano, debajo de una caja que decía Navidad, no esencial. Era de aluminio prensado, no de bronce. Nunca fue pulido. La mañana de mi graduación de preparatoria recibí una tarjeta dirigida a Genevieve y familia. Adentro venía una bendición impresa de parte de nuestros abuelos deseándole excelencia en lo que eligiera hacer. No se mencionaba nada sobre mi alistamiento. Le di la vuelta 2 veces al sobre, revisé la solapa. No faltaba nada. Así había llegado, tal como lo habían enviado. En la recepción, alguien le preguntó a mi madre a qué universidad iba yo. «¿Va a tomarse un año sabático?», respondió quitándose un hilo de la manga. «Algo de trabajo de servicio. No académico, pero práctico». Nunca lo corrigió. Ni una vez. En mi primer despliegue me fracturé la muñeca en un accidente de transporte. No fue grave, pero el protocolo exigía reportarlo. Envié un correo desde un sistema prestado en una tienda de suministros que olía a diésel y lona quemada por el sol. Lo firmé con mi nombre completo y rango. 2 meses después recibí respuesta. Una sola línea: «Ojalá te mejores». El panel de Genevieve en el Consejo de Defensa es la próxima semana. Vamos a volar para acompañarla. Sin saludo, sin archivo adjunto, solo su itinerario reenviado. En el hombro de mi blusa de camuflaje quedó una mancha de sangre de ese accidente. Se deslavó de forma dispareja. Todavía tengo esa blusa doblada en un cajón que casi no abro. En la casa de Crestwood Drive hay una vitrina de vidrio en el pasillo. Adentro están las medallas de mi padre, los reconocimientos de mi tío y el certificado de excelencia académica de Genevieve de Westbridge. En el estante del medio hay un espacio justo del tamaño de una caja conmemorativa. Mi madre dijo una vez: «No hay necesidad de saturarlo, el minimalismo transmite seguridad». Nunca pidieron mi uniforme. Hay una chaqueta que usaba en la base con forro de lona sin un botón en el puño. La dejé colgada en el perchero cerca del cuarto de lavado durante una visita de fin de semana. 2 días después ya no estaba. Mi madre la había metido en una bolsa para donar. No combinaba con nada, explicó. Y la verdad olía a óxido. No pedí que me la regresara. Años después, en un almuerzo familiar, Genevieve contó cómo un senador elogió su agudeza estratégica. Me dijo que era concisa. Eso es raro en nuestra generación. Se rió, tocó su copa con la uña. Mi padre se recargó hacia atrás y asintió. Siempre has entendido el peso de las palabras. Yo no dije nada. Un primo se volteó hacia mí. Y tú sigues en logística, asentí. Ni una palabra más. Y regresaron a la conversación principal. Hubo un tiempo en que solía mandarles actualizaciones, cosas pequeñas, una copia de un artículo donde me citaron un diagrama que ayudé a optimizar. Nunca respondieron. Una vez vi uno de ellos impreso sirviendo como forro en la base de una maceta del patio trasero. En una reunión navideña, mi papá alzó su copa en dirección a Genevieve. Ella es el punto de apoyo, sabe dónde poner la palanca. No volteó hacia mí, no hacía falta. En su casa hay un cajón etiquetado Pamela, varios. Adentro hay una credencial de un congreso al que nunca fui y una servilleta doblada de un evento que alguna vez coordiné.
Yo no las puse ahí. Un verano vi a Genevieve recibir un premio por excelencia en estrategia aplicada. Llevaba un traje azul marino perfectamente alineada con el podio. Su discurso duró 8 minutos pulido deliberado. No mencionó mi nombre. Después de la ceremonia, mi padre se me acercó unos segundos. «De verdad que es especial», comentó. Volteé mi gafete hacia adentro. El broche se atoró en el cuello de mi blusa. Seguía pensando que si me aferraba a las cosas que importaban el equipo que llevé, los informes que redacté, las misiones que nunca salieron en las noticias, tal vez algún día llegarían a significar algo para ellos, que el registro volvería a sus manos, que alguien seguiría el hilo. Pero la carpeta en mi gabinete ya empieza a doblarse por las orillas. El papel se adelgaza cerca del pliegue. La tinta se ha desvanecido por partes. Nadie ha pedido verla. Igual la conservo, no como prueba, no como legado, solo para recordar que estuve ahí, aunque no se me viera, aunque el silencio que me rodeaba tuviera forma. Antes pensaba que con cargar la memoria era suficiente, pero he aprendido que la memoria no es lo mismo que el reconocimiento, y el reconocimiento, como tantas otras cosas, nunca estuvo garantizado. Nunca esperé ser el centro de atención, pero sí esperaba que dijeran mi nombre. Llevaba un pin prendido en la solapa esa noche, pulido, reglamentario, sin adornos. Me lo acomodé 2 veces antes de entrar. La invitación me tenía como invitada de reconocimiento, una de 4 exmilitares citadas por su aporte a la reforma logística táctica. El correo había sido formal, casi distante en el tono. La visibilidad importa, concluía. Mi lugar estaba casi al fondo del salón, lo bastante cerca para ver el escenario, pero lo bastante lejos para poder fundirme con la alfombra si hacía falta. Me sentaron junto a una mayor retirada de la Fuerza Aérea, una mujer que mantenía los codos pegados al cuerpo y las palabras aún más. Asintió una vez al ver mi gafete y no volvió a hablar. El nombre de Genevieve aparecía en el programa bajo el segmento principal Legado y Estrategia en el siglo XXI. El mío bajo asistentes adicionales. A mitad del evento llamaron a mi padre para presentar al ponente principal. Caminó hasta el podio con el mismo ritmo pausado que usaba al enseñar o dar conferencias, la corbata perfectamente centrada, la voz firme. Esta es una noche para honrar a quienes entienden la resistencia, empezó. A quienes ven 10 jugadas adelante, quienes cargan el peso del legado sin quejarse. No volteó a verme. Es un privilegio presentar a una mente que ha demostrado precisión, visión y capacidad de liderazgo no solo en teoría, sino en el mando. Giró ligeramente señalando hacia el borde del escenario. Genevieve Thorne es sin duda la próxima portadora del estandarte del servicio en esta familia. Hubo una pausa. Aplausos. Yo no aplaudí. La mayor de la Fuerza Aérea sí lo hizo. Genevieve subió al escenario, pasos medidos, rostro sereno. Su discurso fue claro. Habló sobre modernización, inteligencia artificial en pronósticos de despliegue, movimiento predictivo de tropas. Citó doctrina, mencionó tendencias. No habló de nuestra historia familiar más allá de una sola frase. Tuve la suerte de crecer en un hogar donde la excelencia era lo esperado y la estrategia se servía con la cena. Después caminé por la orilla del área de recepción. Un hombre del Departamento de Operaciones Navales se acercó a estrecharle la mano a Genevieve. Mi madre rondaba cerca con una sonrisa contenida. Otra persona se le acercó. Debe estar muy orgullosa. Ella respondió sin dudar. Nunca nos ha fallado. Eso no se ve todos los días. Yo estaba parada junto a la escultura de hielo en forma de águila con un vaso de agua que nunca tomé. Una gota de condensación bajó por el vidrio. La vi desaparecer en la base. Después encontré el artículo en línea, una reseña elogiosa en una revista de la industria de defensa con una circulación de 15,000 ejemplares, citada en informes de políticas públicas. Genevieve Thorne, una prodigio estratégica, representa el futuro de la cooperación civil-militar. En palabras del Dr. Alistair Thorne, ella es el único miembro de esta generación en quien realmente confiamos para dirigir nuestro legado. Había fotos, su mano extendida en señal de saludo, su nombre bordado en una banda de seda. Bajo el título
honrando la excelencia militar familiar, no había ninguna mención de mí. Actualicé la página una vez, luego otra, nada. Me quedé mirando la pantalla hasta que la luz aplanó mi reflejo en el cristal. Marqué su número desde el pasillo cerca del elevador de carga. No esperé a que terminara el tono, contestó. Pamela. No fue una pregunta. Mantuve la voz firme. Leí el artículo. Hizo una pausa breve, luego soltó el aire. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. La imagen importa. Necesitábamos cohesión. Se trata de viabilidad política. Se oyó el crujido de unos papeles en su lado de la línea. Me lo imaginé hojeando reportes medio escuchando. No hagas de esto algo que no es. La visibilidad de Genevieve nos beneficia a todos. No hay razón para tomarlo personal. Presioné el borde del teléfono con el pulgar. Nunca fuiste excluida. Pero no podemos reescribir las narrativas por sentimentalismo. Colgué antes de oír la siguiente línea. Hay una fotografía en el cajón de mi escritorio, los tres, con uniforme de campaña, agachados detrás de un muro semienterrado en Sanguine. Polvo de arcilla sobre los cascos. Uno de ellos, Robles, no regresó. El otro, Curran, perdió ambas piernas una semana después. Cargué sus cuerpos por terreno irregular mientras seguía coordenadas por un auricular que se cortaba sin parar. Trazaba la ruta con un lápiz sobre una cuadrícula plastificada. No fallamos en la extracción. Eso importaba. Cuando llegó la condecoración, meses después, venía con el distintivo equivocado. Los únicos que lo dijeron bien fueron quienes pisaron la tierra conmigo. Me quedé viendo esa foto por mucho tiempo. Robles tenía un parche en la manga que decía ganado no regalado. La tinta se había desteñido, pero las palabras seguían ahí. Genevieve nunca sabrá lo que pesa el brazo ensangrentado de otra persona sobre tu hombro. Jamás sabrá cómo huele el caucho quemado en medio de una tormenta de arena, ni mirar al cielo por puro instinto. No era culpa suya, pero sí mía por pensar que importaba. Alguna vez creí que si yo cargaba con el trabajo, alguien en la familia cargaría con la memoria. Pero la memoria en su mundo es selectiva. Se moldea, se emite. No olvidaron. Me borraron. Y lo hicieron limpio, callado, en papel membretado. No solo me sacaron, volvieron a contar la historia, sin mí. Y eso más que cualquier omisión fue lo que entendí mejor. Algunos objetos pierden su significado tan en silencio que pasan años antes de notar que nunca fueron tuyos. La medalla estuvo sobre la encimera de la cocina casi toda la mañana. No la pulí. La cinta estaba ligeramente enrollada como cuando colgaba en la vitrina del despacho, al lado de una copia intacta de unas memorias militares que nadie en la casa leyó jamás. Nunca vi a nadie abrir ese vidrio ni cuando los invitados preguntaban por el servicio de la familia. Hablaban de legado, no de nombres. Mencionaban sacrificios, pero no la guerra específica. Mis iniciales estaban grabadas en la parte de atrás. Las seguí con la yema del dedo. Luego envolví la Purple Heart en una servilleta de lino viejo doblada sin simetría y la metí en un sobre dirigido al despacho de mi padre, sin mensaje dentro, solo el peso que él nunca pidió cargar. La fotografía fue más difícil, no por la imagen, sino por el lugar donde siempre había estado encima del aparador en el comedor formal. Fue tomada pocas semanas después de mi regreso de Kandahar. Todos los demás llevaban azul marino o gris paloma. Yo aún usaba el uniforme, el hombro ligeramente rígido por la vieja herida de metralla un paso detrás del centro. Genevieve se había rizado el cabello. La mano de mamá descansaba entre sus omóplatos, la de papá sobre su muñeca. Yo me ofrecí a tomar la foto para que todos salieran, pero insistieron en que me quedara en el encuadre. Ahora al verla, la luz solo se reflejaba en la curva de mi manga, nunca en mi rostro. Lo envolví en papel de seda doblando las esquinas como si cubriera una herida firme, sin dejar bordes expuestos. Lo dejé en el umbral de mármol de la casa en Arlington, justo debajo del timbre que no sonaba para mí desde hace años. Presioné el botón una vez y me di la vuelta sin esperar respuesta. La reja de seguridad hizo un clic al cerrarse detrás de mí. Más ligero de lo que recordaba, no mandé una carta al consejo familiar. Entré al portal interno, desmarqué la casilla que me daba derecho a voto y borré mi información de contacto del directorio.
El sistema enviaría una alerta automática oculta entre informes trimestrales y resúmenes legales. Mi nombre desaparecería del próximo memorándum de comité. No habría preguntas, solo un ajuste silencioso de formato. Me di de baja de 2 listas de correos y moví el resto a una carpeta llamada registros. Esa palabra siempre les había dado consuelo, registros, archivos, historia, y por eso la usé para guardar lo que quedaba de su lenguaje. La primera en notarlo fue Sara. Su mensaje llegó 3 horas después de que el sistema actualizara el directorio. Sin saludo solo. ¿Estás bien? No respondí hasta el jueves. Nos vimos cerca de la marina. Llevaba mi abrigo gris oscuro, ese al que le quité discretamente el parche militar del hombro. Sara se quedó mirando el espacio vacío donde solía estar. «¿De verdad lo hiciste?», dijo. Rompí la orilla de un sobrecito de azúcar y dejé que cayera en mi palma. No dije nada. No van a saber qué hacer con ese tipo de silencio. Revolví el café 2 veces. La crema giró hacia el centro y desapareció. Van a pensar que los estás castigando. Doblé la servilleta de papel hasta que cupo en el bolsillo de mi abrigo. Ya no hay nada que castigar, respondí. A mí ya me borraron, no discutió. Sara también había servido. Sabía que la ausencia no siempre es una retirada. A veces es el único movimiento preciso que queda. Esa mañana bajé 2 bolsas de uniforme del fondo del closet. Una todavía tenía una placa con mi apellido Garrison, bordado con hilo deshilachado. La otra olía vagamente a metal frío y desinfectante de pino. Dentro había chaquetas que no usaba desde hacía más de una década. Las medallas ya estaban guardadas. Extendí las chaquetas en el piso, las alicé con la palma de la mano y las doblé con más firmeza de lo que marcaba el reglamento. El gabinete de mi oficina tenía cerradura. Lo abrí por última vez, coloqué los uniformes adentro y cerré la puerta con lentitud. Luego tomé la caja pequeña de cedro, el joyero viejo de mi madre, el que usaba para aretes de perlas sin par, y metí la llave con cuidado junto a un gemelo dorado sin pareja. No dejé ninguna etiqueta. Miré las fotos pegadas por dentro de la puerta del gabinete. Una imagen borrosa del sargento Hill sonriendo con una paleta en la boca. Una lista de nombres escrita con marcador permanente. Ninguno era de mi familia. Cuando Sara y yo terminamos el café me levanté, sin empujar mucho la silla. No me abrazó. Esa era nuestra manera directa, sobria, sin adornos. En el camino de regreso pasé por una casa donde unos carillones de viento golpeaban las canaletas. El ritmo era irregular. Antes eso me molestaba la imprecisión en el sonido en los sistemas. Pero me detuve un momento y escuché. Una vez le dije a un recluta joven que el control no siempre significaba orden. A veces significaba contención. No devolví el álbum de fotos. No borré los mensajes de voz viejos. No di explicaciones. Soltar no era hacer ruido. Era dejar de necesitar ser escuchada. Había cargado sus expectativas como equipaje pesado asignado obligatorio. Ahora las dejaba dobladas, archivadas bajo llave. Nadie lo notaría, al menos no de inmediato. Tal vez alguien preguntaría por mí dentro de unas semanas cuando una silla quedara vacía en una reunión o faltara una firma en algún documento. Quizá alguien diría, ella siempre fue tan cumplida, y otro respondería, no se había retirado, yo no estaría presente para corregirlo. Hay una diferencia entre ser recordada y ser convocada. Yo no elegí ninguna de las dos, solo ausencia, precisa. Y mía. Hay un silencio que no viene de la ausencia, sino de la eliminación de un ruido que nunca notaste, hasta que ya no está. Alquilé el cuarto sin pedir fotos. El anuncio decía listo para servicios con aislamiento parcial y venía con un fregadero que escupía aire antes de soltar algo parecido al agua. El ladrillo expuesto tenía nombres rayados, ninguno el mío. Les pasé imprimador 2 veces. La segunda capa agarró mejor. La ventana era delgada de un solo vidrio y daba paso a una tubería oxidada del HVAC y al fondo de un patio de bodegas. Alguien había pintado con spray un águila rota en la pared del fondo. No la quité. El colchón llegó doblado en 2. Lo extendí con ambas manos y lo acomodé directo en el piso. Los resortes crujieron pero aguantaron. No traje sábanas del lugar anterior.
solo una cobija de lana de mi casillero de despliegue todavía envuelta en plástico. La primera noche dormí con la camiseta térmica, los dedos metidos bajo el borde de la cobija como en las guardias nocturnas. El café tardaba más. El colador de metal estaba rayado. Lo compré en una tienda de segunda donde nadie levantó la vista del celular cuando pagué en efectivo. Herví el agua en una tetera abollada, la vertí lento sobre el filtro y dejé que el vapor subiera hacia el espejo resquebrajado de la cocina. Sin azúcar, sin crema. Me lo tomé de cara a la pared con el mapa. El mapa no era decoración. Lo fijé con tachuelas romas, una por cada base, donde operábamos logística a ciegas, donde llegaban cajas de comida mal etiquetadas o chalecos sin placas laterales. Marqué los sitios donde pedí control de inventario. Algunos tenían iniciales. No marqué donde perdimos a Harris. Eso no era por insumos. Saqué el viejo cuaderno de operaciones de la caja sellada y lo abrí sobre el escritorio de acero. La portada estaba hinchada por el sol. Adentro, diagramas de equipos modulares y apuntes a mano sobre retrasos en transporte. Copié solo los modelos que seguían sirviendo. Lo demás lo taché. No había voces aquí. No se oían pasos arriba ni discusiones filtradas tras puertas entreabiertas. Solo el crujir del revestimiento de aluminio con el viento y el suave tic de mi pluma. Dejaba las luces apagadas hasta después de las 7. El edificio compartía circuito con un taller mecánico de al lado. Si se usaba demasiada energía, el interruptor se tardaba en volver. Lo aprendí la segunda noche. No me quejé. Compré una linterna y la sujeté al lado del escritorio como hacíamos en los simulacros de apagón. Trabajaba en silencio. No para huir del ruido, sino para escuchar solo lo que yo eligiera. El primer correo llegó un miércoles. Asunto. Vuelves pronto venía de un asistente del consejo que ni siquiera sabía cómo dirigirse a un exoficial. No contesté. El segundo fue de Genevieve. Sin saludo, sin puntuación. Solo, así no funciona una familia. Lo borré sin abrirlo. Cuando fui a recoger el correo de la unidad del frente, el administrador estaba afuera ajustando la cerradura. Vio mi placa con el nombre y luego me miró. ¿Eres de los de defensa? Sostenía el sobre del BA en una mano. No insistió. Solo asintió hacia la chapa y dijo, le falta apretar. Luego se fue. Eso me gustó. Moví la mesa de acero más cerca de la ventana a la mañana siguiente. Así daba mejor la luz. Extendí un esquema del módulo de rastreo que había diseñado en 2014, pero nunca envié. Usaba redundancia satelital para actualizar la ubicación de unidades sin usar redes civiles. El mando lo rechazó entonces complejidad innecesaria. Pero yo vi que funcionaba. Funcionó cuando se cayó la red central y aún así sabíamos dónde estaban 22 hombres. Salvó a 5. La pluma se trabó una vez en el borde del plano. Cambié de hoja, seguí dibujando. Usé regla, luego no. La precisión podía esperar. La luz se fue una vez por un instante. Esperé. Regresó sin un solo sonido. Nadie tocó. Un mensaje de Sara llegó tarde. ¿Estás construyendo algo? Escribí 3 palabras, empezando un borrador. Ella respondió con un emoji de pulgar arriba. Nada más. Fue suficiente. El radiador se quejó al encenderse esa noche. Me puse una camisa de manga larga de mi equipo de entrenamiento. Aún tenía las iniciales de mi número de servicio deslavadas cerca del cuello. No las lavé. Ya casi no se notaban como lápiz bajo tinta permanente. No colgué ningún marco en las paredes. Solo el mapa a 2 planos y una lista escrita a mano con los componentes que necesitaba del depósito de chatarra. La pegué junto al apagador. Omití la columna de precios. Al barrer el piso encontré una tapa de botella vieja y un clip doblado en forma de gancho. Los puse en un frasco pequeño junto a la tetera. No por nostalgia, solo porque ahora eran míos para guardar. Una noche el viento golpeó la ventana con tanta fuerza que levantó una esquina del mapa. Lo presioné con la palma de la mano y le puse 2 chinchetas más. No alicé el pliegue. Recordé una frase de una sesión informativa antes de una misión. Improvisar no es falta de disciplina, es tener claridad. La repetí en voz baja hacia la habitación. No hubo eco, solo aire. El piso crujía en una esquina. No volví a pisar ahí.
Puse una vieja moneda de misión en el centro del escritorio. No por orgullo, solo para equilibrar. Evitaba que las hojas se enroscaran. Encontré un viejo bolso táctico sin tocar desde mi último despliegue. Todavía tenía polvo de una pista aérea en el desierto atrapado en el cierre. Lo vacié con cuidado. Adentro había 2 libretas de campo agrietadas, una ración MRE sellada y una carta doblada que nunca abrí. Tampoco la leí esta vez. La metí detrás del radiador. Que se quede ahí. El cielo afuera se quedó en un tono naranja opaco hasta entrada la noche. En alguna parte de la cuadra se azotó una reja metálica. No fui a ver. Me recosté en la silla de metal con los brazos cruzados mirando la hoja en blanco sobre la mesa. Ya no tenía uniforme. No tenía silla mula en ninguna sala de guerra ni nombre grabado en una placa de bronce. Pero tenía espacio. Y tenía un borrador que nadie más había escrito. Hay personas que solo recuerdan tu número cuando les abre una puerta. El correo llegó a las 3:42 am con una línea de asunto segura de sí misma, solicitud de presentación. El mensaje era breve. Genevieve casi nunca gastaba palabras cuando no tenía público. Dado tu reciente acercamiento con contactos de DARPA, agradecería tu ayuda para coordinar una reunión. Una llamada rápida a inicios de la próxima semana. Sin saludo, sin contexto. Ni una sola referencia a quién soy. Solo a lo que podía ofrecer. No respondí. 3 días después llamó mi padre. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. No hay necesidad de ser difícil. Su voz era precisa, cortante, intacta por los años que pasé intentando escuchar algo humano en ella. No se trata de divisiones pequeñas. Estás en posición de ayudar a tu familia. Estás en posición de fortalecer el legado de los Thorne. Esperé. ¿Crees que ese nombre lo construiste tú sola? Quedó un silencio colgado entre los dos. Él lo llenó. Estás parada sobre el andamiaje que nosotros levantamos. No lo olvides. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré el esquema de Aegis clavado en la pared. Cada nodo de la red de suministros era mío. Las capas de redundancia, los protocolos de corrección de errores, los algoritmos de predicción de raciones. No había otros nombres al final del diseño, ni el de él, ni el de ella, solo el mío. Esa tarde deslizaron un sobre delgado por debajo de mi puerta, sin estampilla, sin remitente. Solo mi nombre escrito en la misma letra de molde que usaban en las tarjetas navideñas. Adentro venía un boletín de una sola hoja recortado de Defense Today, doblado en 2. Un artículo sobre tecnologías emergentes en logística. El 5º párrafo decía Aegis Command, fundada por una exoficial de campo con experiencia directa en operaciones, actualmente supera a las firmas tradicionales en entregas predictivas y despliegues remotos. Al final, analistas reportan un aumento del 17% en confiabilidad comparado con los modelos utilizados por Thorne Strategic. Ni siquiera se molestaron en escribir una nota a mano. Pegué el artículo debajo del mapa de despliegue. Un día después, Sara pasó con una caja de placas de circuito y un termo abollado que pensó que podría aprovechar. ¿Has sabido de ellos? Asenté con la cabeza mirando hacia la pared. Ella pasó el dedo sobre una de las rutas que había trazado con marcador rojo. No les interesas tú, les interesa el acceso. No respondí. ¿Vas a contestar? Ellos ya tienen su respuesta. Su voz bajó. ¿Estás segura? Señalé una esquina del cuarto donde colgaba un portapapeles junto al radiador. En él una lista de suministros, módulos reciclados, radios de campaña, routers, cifrados, todo conseguido sin hacer una sola llamada a los recursos de Thorne. Nada de esto vino de ellos. Ella soltó el aire lento, profundo. Luego tocó el papel doblado que estaba sobre mi escritorio. No lo entienden, ¿verdad? Nunca intentaron hacerlo. Esa noche abrí mi vieja mochila y saqué el último paquete de ración sin abrir. No era para cenar. Solo quería leer el empaque. Todavía era estándar, impreso con el nombre de mi división, la misma que nunca reconocieron. Lo coloqué en el estante junto al esquema técnico. Quedó justo al lado de la moneda de misión. Esa semana recibí otro correo, esta vez de alguien en la periferia de Thorne Strategy. Un enlace con quien no hablaba desde hacía años. Escuchamos sobre tu progreso reciente.
Alistair ha sido bastante vocal sobre tu ojo técnico. Cerraba con avísanos si estás abierta a colaboraciones estratégicas. La redacción era suave, pulida, ese tipo de lenguaje que se usa cuando una empresa se tambalea pero su orgullo no lo quiere admitir. Lo imprimí, lo doblé una vez. Lo deslicé detrás del certificado enmarcado de Constitución Legal. Más tarde esa noche me encontré releyendo una página de mi bitácora operativa. Era una de las pocas entradas que escribí después de la explosión cerca de Phoebe 7. La tinta estaba corrida por el calor. Una sola línea encerrada con pluma negra. Los sistemas fallan cuando se construyen para impresionar. Perduran cuando se construyen para funcionar. Esa fue la noche en que redacté la respuesta. Sin saludo, sin despedida. Aegis no fue creado para corregir sus errores, y no participo en el teatro de la gratitud. Lo envié sin dudar. No hubo respuesta. No esperaba una. Una semana después, mi padre dejó un mensaje de voz. Tus acciones tienen consecuencias. ¿Crees que la independencia es un logro? Es una desviación. Pausa. No puedes borrar tu origen. No respondí. En su lugar caminé hacia la esquina del taller donde estaba mi primer prototipo. Sin pintar, sin probar. Aún zumbando suavemente del último ensayo. El código detrás de eso, escrito en silencio. La estructura diseñada durante noches comiendo en charolas plásticas y durmiendo sobre tapetes de vinilo. El financiamiento ni un centavo vino de las cuentas Thorne. La aprobación nunca la pedí. Observé la luz del indicador parpadear estable, limpia, autónoma. No regresaban por mí. Solo rondaban el fuego que construí con la leña que ellos desecharon. No ofrecí calor. No ofrecí asiento. Solo silencio y el sonido de algo funcionando sin llevar su nombre. No había notado cómo el borde metálico del escritorio se había doblado hacia adentro hasta que pasé los dedos por ahí. La oficina no era gran cosa, una bahía de carga recuperada con muros de ladrillo claro y una corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta cada mañana, pero tenía un tipo extraño de permanencia. Había dejado de contar los días. Lo que notaba ahora eran los procesos, los sistemas, los patrones. No el silencio. Jax llegó primero, luego Finn, con sus lentes chuecos y su libreta llena de garabatos imposibles de leer. Usábamos la cafetera vieja por turnos hasta que dejamos de molestarnos y simplemente trabajábamos sin pausa. Un día trajimos unas sillas plegables de una venta de excedentes y las llamamos la mesa de juntas. Escribí líder de equipo. Programa de mentoría en un formulario y me detuve. La palabra salió sola. No yo. No el programa de Pamela. Solo nosotros. No lo corregí. Olvidaste los años en mando superior. Lo necesitas para el nivel de financiamiento, dijo Jax hojeando una carpeta. O lo dejas en blanco otra vez. No es relevante, contesté. Me lanzó una mirada, pero no insistió. Solo rodeó una línea y me pasó la hoja. Nada más no digas que no te avisé si el cheque llega más chico. Pintamos el letrero exterior a mano 3 pinceladas por cada letra. La veta de la madera era dispareja. Aún así, las palabras quedaron: no necesitas legado para liderar, solo dirección. Finn agregó un perno abajo para que no se moviera con el viento. No se lo pedí, tal vez simplemente lo entendió. El correo llegó tarde ese día dirigido a Señora Garrison. Una joven buscaba cambiar de logística a sistemas estratégicos, sin antecedentes académicos formales. Una misión en Kandahar, 3 asignaciones diferentes, 2 entrevistas fallidas. Preguntaba si Aegis aceptaba visitas espontáneas. Escuché que no piden currículum, solo el plan. Leí el mensaje 2 veces, luego lo imprimí. La tinta se corrió un poco en la esquina, donde descansó mi mano. No me molestó. Agendamos una pequeña reunión. Ella trajo diagramas en papel cuadriculado anotados con lápiz y tinta. No se disculpó por el formato mixto. Durante el almuerzo, miró la pizarra cerca de la entrada. Esa frase es tuya. Fue algo que necesitaba leer en su momento. ¿Funcionó? No respondí. No en ese momento. A la mañana siguiente, encontré la correa del perro colgada del picaporte. Finn ya había sacado a pasear a Jasper temprano. Preparé media taza de café amargo en la cafetera de la esquina y lo vertí en una taza de esmalte desconchada que alguien había dejado ahí semanas atrás.
Era color turquesa, por fuera blanca por dentro. El borde tenía una grieta delgada que nadie quería reconocer. El perro se sentó a mis pies, sin hacer ruido, solo su presencia. Al otro lado de la habitación, un montón de carpetas mostraba las fases de desarrollo. La mayoría eran mías. Algunas ya llevaban las iniciales de otros. No las moví. El nombre de Genevieve apareció en el encabezado de un boletín, algún premio por innovación en defensa. No abrí el enlace. El peso en el pecho no volvió. ¿Asistirá a la mesa redonda en el Congreso el próximo jueves?, preguntó el asistente del senador en un mensaje de voz. Él mencionó su nombre específicamente. Moví la cita para la semana siguiente. Ese jueves me senté junto a una mujer mayor que trataba de digitalizar el catálogo de herramientas de su difunto esposo. La guié para crear su cuenta. No eres como me imaginaba, me dijo mirándome por encima de sus lentes. La mayoría dice lo mismo. Un compañero de unidad dijo una vez: Pam, lideras como el agua silenciosa hasta que desgastas la roca. Tampoco respondí en ese momento. Solo recuerdo la mancha de café en su manga mientras doblaba el mapa y se marchaba. Ahora pasé los dedos por el mapa en la pared. No era Afganistán esta vez. Era un esquema logístico de nodos rurales de abastecimiento. Habíamos creado el modelo la semana pasada, limpiado por 2 ingenieras que alguna vez empacaron paracaídas. Finn tocó una vez antes de entrar. Necesitamos tus iniciales en el formulario 87. Asentí y firmé. La tinta se corrió un poco. No presioné lo suficiente. Él no lo notó. Esa tarde, un repartidor preguntó por la jefa. Jax respondió sin dudar. Está en una llamada. No era cierto. Junto hacia la ventana, una chica esperaba con un saco prestado. No dejaba de alisar las mangas como si fueran demasiado nuevas. Tómate tu tiempo, le dije entregándole el mismo formulario de papel que damos a todos. Se quedó viendo la primera pregunta. ¿Qué quieres construir? ¿Tiene que ser algo real? Ya, no. Su mano tembló levemente. Empezó a escribir. Siempre dejamos una silla extra junto hasta la puerta. No porque esperemos a alguien, sino porque nadie debería tener que pedir un lugar. Al atardecer volví a ajustar el pizarrón. No para borrar, solo para alinear. Una frase me devolvió la mirada. Dirección por encima de herencia. Recordé a mi padre decir: un buen líder nunca olvida de dónde viene. Alguna vez sonó como escritura sagrada. Ahora se sentía como una puerta por la que ya no necesitaba entrar. Doblé la vieja chaqueta de los Marines, la de los parches desteñidos, y la guardé en el gabinete. Ya no la usaba. Ya había cumplido su propósito. ¿Volverías alguna vez?, me preguntó Finn una vez durante un descanso. Nunca me fui de lo que importa. Jasper rascaba la tabla del suelo donde zumbaba el calentador. Me arrodillé y fijé la loseta suelta con una cinta vieja. La pintura del marco de la ventana se descascara fácilmente. La dejé. Una de las ingenieras pasó a mi lado al salir. Gracias por quedarte hasta tarde. En algún lugar apenas empieza el día, le dije. Cuando regresé a mi escritorio, encontré una nota doblada sobre el teclado. Primer sueldo desde que salí. Gracias por apostar por mí. Sin firma. No la enmarqué. La guardé en el cajón junto a la taza turquesa y la pequeña brújula que nunca usé. La luz dentro de la oficina era tenue pero constante, sin reflectores, sin banderas. Volví a mirar el pizarrón, los diagramas y el letrero disparejo sobre la puerta. No era alguien que había regresado. Era alguien que había construido desde donde el silencio se quedó. Nunca me gustó cómo sonaba mi nombre dicho completo. Siempre salía plano formal como si fuera para otra persona que seguía reglas que yo nunca escribí. El sobre del abogado llegó un jueves. Sabía lo que contenía antes de abrirlo, la confirmación final del traspaso de título. No me detuve en el encabezado. Solo leí la cláusula al final. A perpetuidad la propiedad de Arlington será mantenida por el fideicomiso caritativo designado. Ningún miembro de la familia Thorne tendrá derechos legales ni representativos para alterar, acceder o reclamar propiedad directa o indirectamente. Doblé el documento una vez lo coloqué junto a la taza desconchada que guardo para los días grises y tomé la pequeña caja de tela que había preparado la semana anterior. Estaba forrada en lino con las esquinas cosidas a mano.
Adentro había fotografías, invitaciones viejas, dibujos con crayón sobre hojas amarillentas. Las acomodé sin orden, dejando que el tiempo las barajara a su antojo. Genevieve, en un uniforme demasiado grande, a los 9 años una postal desde Camp Pendleton, con mi letra en el reverso quebradiza en los bordes. En el centro coloqué una nota doblada. No la firmé. Me quedo con lo que pertenece a mi memoria. Puedes recuperar lo que solo importaba a la tuya. No puse dirección de remitente. El encargado de la oficina postal me preguntó si quería asegurar el envío. Rechacé. No vale mucho, le dije. Y era verdad. El siguiente mensaje fue de Genevieve. No una llamada, solo una línea a través de la red privada que usábamos cuando estábamos desplegadas. De algún modo aún tenía acceso. No pensé que llegarías tan lejos. Me quedé viendo el cursor parpadeante debajo de sus palabras. No lejos pensé. Solo definitivo. Archivé el mensaje. El sistema lo marcó como leído. Nunca lo volví a abrir. Recordé el cajón del estudio de Arlington, el de arriba a la derecha debajo de las llaves de repuesto de la Suburban y del cuarto frío. Ahí guardaba mi padre su testamento duplicado. Me lo mostró una vez brevemente sin explicación. En ese entonces pensé que era un gesto de confianza. Ahora veo lo que realmente era control anticipado disfrazado de transparencia. Alistair siempre hablaba en oraciones completas, precisas y cortantes. Una vez durante una cena a la que yo no debía asistir, lo oí decirle a un invitado: Pamela no es difícil, solo insiste en recordar cosas que no benefician a la narrativa. Yo sostenía una charola con panecillos. No entré al comedor. El cambio legal de nombre no requería presentarse. Firmé 3 formularios, subí una identificación y seleccioné la opción de trámite urgente. En la pantalla apareció la pregunta: ¿estás segura de que desea continuar con este nombre? Seleccioné sí. El nuevo apellido pertenecía a la madre de mi madre, una archivista en Massachusetts, cuyas historias yo grababa en una grabadora envuelta con cinta gris. Aún conservo una de esas cintas. La etiqueta se había borrado, pero su voz no. No sé qué de. Construimos cosas que se sostienen por sí solas, aunque, cuando llegaron los documentos actualizados, pasaporte, registro, los papeles de incorporación de Aegis Command, revisé cada uno con cuidado. No buscaba errores. Confirmaba la desaparición. Una tarde, mientras revisábamos la logística con el equipo, un contratista joven marcó una entrega a la casa Arlington. ¿No estaba ligada a la fundación original?, preguntó. Jax me miró. La reenviamos, negué con la cabeza. Ya no es nuestra. No insistió. Por las tardes comencé a caminar más lejos, más allá del complejo industrial, pasando la antigua fábrica textil y la cerca del depósito de chatarra. A veces llevaba mi vieja libreta de campo, no para escribir, solo para sostener algo que me recordara los sistemas no dichos. El lazo del bolígrafo aún seguía estirado por los años de uso. Nunca volvió a su forma. Había una placa de latón clavada en la entrada del taller de Aegis. Estaba oxidada, las palabras gastadas pero legibles. Propiedad de P. James, autorización, solo uso interno, yo no la mandé a hacer. Alguien debió haberla reutilizado de alguna oficina vieja. No la cambié, tampoco la expliqué. En una conferencia estratégica en D.C., me encontré con un ejecutivo del grupo Thorne. Asintió brevemente y dijo: «No sabía que seguías en este negocio». Le respondí: «No sigo en la línea». Construí una diferente. Se rió sin sonreír y se fue. Más tarde, una mujer en el mismo evento elogió la claridad del modelo operativo de Aegis. «Debes haber tenido un gran respaldo», dijo. Solo le entregué un diagrama de las rutas de suministro. Mi nombre estaba impreso en la esquina. No comentó nada al respecto. La transferencia de Arlington fue publicada por un boletín técnico de defensa. El artículo era seco técnico, pero incluía un detalle. Fuentes cercanas a la transacción confirman que se realizó sin compensación ni reconocimiento público. Los términos restringen todo acceso a la familia fundadora. Nadie de mi vida anterior hizo declaraciones públicas. Sospecho que no sabían cómo. Sara llamó ese fin de semana. Entonces ya está hecho. Hice una pausa viendo el libro de registros frente a mí. Compras, envíos, credenciales de acceso. Está claro, dije.
Me preguntó si iba a decírselos en persona. Ya lo hice, respondí. Pero no hablaste con ellos. No dije. Lo escribí en la ley. Los documentos habían sido notariados. Los permisos revocados. Las firmas autenticadas. En el borde de mi escritorio había una fotografía en un marco nuevo. No salgo en ella. Solo el equipo de Aegis en plena construcción riéndose por el adhesivo derramado y los errores de calibración. Nadie estaba posando. Nadie era perfecto. La miraba seguido. No por nostalgia, sino para recordar la diferencia. Hay muchas formas de irse. Algunas son ruidosas, otras teatrales. Algunas quedan marcadas por puertas rotas y vidrios estrellados. La mía fue con papel. Y con decisiones que nadie puede deshacer con culpa, corrección o reconciliación. Cuando el mensajero entregó la última confirmación, una carpeta delgada, sellada con una simple etiqueta roja, no la abrí de inmediato. Esperé a que hirviera el agua, la vertí en la prensa metálica, dejé que reposara. Luego retiré la etiqueta. El encabezado decía: cambio legal de nombre. Pamela Jean James. La última línea era administrativa. Letras pequeñas. Motivo indicado. Afirmación de identidad individual. Dejé la carpeta junto al cuaderno de campo. Enderecé la placa de latón en la puerta al salir. Nunca llegó respuesta de Genevieve. Ni al mensaje, ni a la transferencia, ni al silencio. Pero el silencio también es una firma. Y esa fue la mía. Antes creía que la paz necesitaba testigos. La tetera hizo clic justo antes de que cambiara el cielo. Usé la prensa de aluminio vieja rayada en la base con el mango ligeramente torcido. Ahora tardaba más en preparar. No me molestaba. El vapor se enroscó hacia la foto en el refrigerador. Los bordes se habían curvado por la humedad, las esquinas suaves de tanto moverla. Sin insignias, sin medallas. Solo 5 personas riéndose, una levantando una llave como si fuera un trofeo, otra con calcetines disparejos. El celular yacía boca abajo cerca de la ventana. El registro de llamadas no se había movido desde el jueves pasado. Alistair Thorne. Sin buzón de voz. Sin seguimiento. Solo el nombre ahí como un documento sin firmar. Pasé la página frente a mi logística para un pedido rumbo a Blue Ridge. Kits médicos, esterilizadores, suministros para cuidado infantil. La firma del cliente se notaba dispareja, como si la hubiera escrito mientras sostenía otra cosa. Había una nota sujetada con clip a la carpeta: gracias, señora Pamela, por verme antes de que yo supiera cómo verme a mí misma. La doblé una vez y la metí entre 2 páginas del cuaderno, sin ceremonia. El cajón se deslizó con suavidad. Adentro un objeto del tamaño de una moneda, captó la luz de la mañana, una medalla sin nombre, grabado solo el contorno desgastado del servicio. Mi padre la había tenido años enterrada entre tarjetas de presentación y sobres cerrados. La dejé intacta durante años. A su lado ahora una piedra. Solo una. Lisa de un lado, quemada del otro. Recogida en silencio de un lugar que ya nadie marca en los mapas. Las coloqué juntas en el estante. No como exhibición, solo en descanso. Al mediodía coloqué un mantel sobre la mesita del patio trasero. 2 jarras, una con té de jengibre, otra con agua de limón. Un plato con pan cortado de forma irregular. Finn trajo ensalada en un frasco. Jax llegó con su sobrina, que se negaba hasta usar zapatos, y le decía capitán al perro. No hubo cabecera, ni brindis. Solo se pasaban los platos y preguntaban: ¿ya probaste este...? Las risas llegaron en oleadas suaves, no lo bastante fuertes para interrumpir la brisa. El perro ladró a algo que nadie vio. Los niños corrieron por el pasto arrastrando listones y discusiones que Cuando las sillas se vaciaron, yo me quedé. Un plato aún tenía migas. Un vaso guardaba hielo derretido. El diario estaba abierto junto a mí. Una página se había volteado sola, atrapada por el viento. Se detuvo mostrando una línea que apenas recordaba haber escrito: ya no hay nada que demostrar. Solo el aliento que elijo igualar. No tomé la pluma, no miré el teléfono. Dejé que el silencio se quedara. Y se quedó conmigo.